¿Mejor? ¿Sí? Vale. Pues nada, decía eso, que al final pretendo que seáis vosotros los que me respondáis a esa pregunta que está ahí en la pantalla y que poco a poco también os iré yo lanzando preguntas para ver un poco, pues eso, que me ayudéis, ver cómo andáis y que se os queden mejor las cosas, ¿vale? Vale. A lo largo de esta charla pretendo que poco a poco vayamos respondiendo a todas estas preguntas que al final vienen a decir qué es el cáncer y por qué se produce, ¿vale? Lo que pasa que antes de empezar vamos a ver algunas cosas básicas de biología por si acaso a alguien le pilla un poco más lejos, ¿vale? La primera pregunta que os lanzo es ¿qué es para vosotros un ser vivo? Aunque ya tenéis ahí un poco la respuesta en pantalla. Está un poco chivado. Un ser vivo es cualquier organismo complejo que es capaz de realizar una serie de actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Pues todo ser vivo siempre nace, se alimenta, crece, se reproduce, se relaciona con el medio ambiente y finalmente se muere. ¿Qué es lo que deducimos de esto? Que nosotros somos seres vivos, pero también son seres vivos, por ejemplo, cualquier animal, cualquier planta o mismamente una bacteria. Al final todos estamos formados por lo mismo, pero sí que al final si nos comparamos los unos con los otros somos un poco diferentes, ¿no? Nosotros de una bacteria. Pues para estudiarnos lo que hicieron los biólogos o los científicos hace muchos años fue intentar clasificar las estructuras que nos forman. Establecieron unos niveles de organización de la materia biológica que tienen distinta complejidad. Ordenados desde el más complejo al más simple, encontraríamos el nivel más complejo, el de los organismos, tendríamos luego los sistemas, los órganos, las células, las moléculas y finalmente los átomos, ¿vale? Cada nivel está siempre englobado en el nivel inmediatamente superior de complejidad, ¿vale? Dentro del nivel de los organismos estaríamos, por ejemplo, nosotros. En el nivel de los sistemas, ¿qué encontraríamos? Por ejemplo, nuestro aparato reproductor, nuestro sistema locomotor. En el nivel de los órganos, ¿qué podemos encontrar, por ejemplo? Pues nuestro estómago, nuestro corazón, el cerebro. Luego tendríamos las células, las moléculas y los átomos. Todos estos sistemas, todos estos niveles, al final los podemos clasificar también en dos cajones, que son los bióticos y los abióticos. Los bióticos, que serían de la célula hacia el organismo, se llaman así porque tienen vida por sí mismos, son capaces de sobrevivir, mientras que, sin embargo, los dos últimos, la molécula y el átomo, no tienen vida por sí mismos, ¿vale? Por eso se dice que son abióticos. Vale, dentro de estos dos niveles abióticos, el más sencillito de todos sería el nivel atómico, donde se encuentran los átomos. Seguro que os suena que los átomos están formados a su vez por tres partículas, por tres palabrejas distintas, que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que los átomos a veces se asocian, a veces no, muchas veces se asocian y dan lugar a las moléculas, ¿vale? ¿Cuántos átomos existen? Existen muchos, pero los que hemos descubierto de momento son los que aparecen en esta tabla periódica de los elementos, que seguro que os suena también. ¿Qué es lo que pasa? Que os podéis imaginar que con todos estos átomos, dependiendo de cómo se unan y cómo no, al final hay infinitas combinaciones posibles y por lo tanto infinitas moléculas. Para estudiar las moléculas, lo que ha hecho el hombre es dividirlas o establecerlas en dos cajones, ¿vale? Por un lado están las moléculas inorgánicas, que serían, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, y por otro lado las orgánicas. ¿En qué se diferencian? En que las moléculas orgánicas, que son al final las que nos forman, entre otras, están formadas por una cadena de átomos de carbono, ¿vale? Mientras que las inorgánicas no. Las inorgánicas son generalmente mucho más sencillas. Por ejemplo, aquí sí que encontramos un átomo de carbono en el dióxido de carbono, pero no una cadena, ¿vale? No sucede como en las moléculas orgánicas. ¿Vale? Y moviéndonos un poco hacia los niveles de más complejidad, hemos dicho que encontrábamos a los organismos, sistemas, órganos y células. Y hoy precisamente nos vamos a centrar en ese nivel, en el nivel celular, ¿vale? Para que entendáis un poco qué es el cáncer y cómo se produce. ¿Quién sabe qué es una célula? ¿O cómo os lo imagináis? Sin miedo. Algo pequeñito, ¿vale? Vale, pues las células digamos que son los ladrillos de la casa que forma nuestro cuerpo, ¿vale? Las células son siempre la unidad básica de todo organismo. ¿Qué es lo que pasa? Que son muy, muy, muy pequeñas. Quiero que os imaginéis una regla de medir y que os imaginéis lo que es un milímetro. Si nosotros dividimos un milímetro en 1000 partes y cogemos 20 de esas partes, tenemos una célula, más o menos. Así que como son tan pequeñas, si nos miramos a nosotros, al final en nuestro cuerpo entran más de 30 trillones de células, más o menos unos 37 trillones, lo cual son muchas, 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 ¿vale?
¿Qué es lo que pasa con estas células? Hemos dicho que forman el primer nivel biótico, es decir, el primer nivel que es capaz de vivir por sí mismo. Si son capaces de vivir por sí mismas, nuestras células se alimentan, se relacionan con el ambiente, crecen, se reproducen y finalmente se mueren, ¿vale? Ahí tenéis una foto de una célula al microscopio electrónico. Para hacer todas estas actividades que hemos dicho de aquí, necesitan 3 componentes que son muy esenciales. Por un lado está la membrana plasmática, esto de aquí se llamaría citoplasma y aquí tenemos el núcleo. ¿Qué es esta membrana plasmática? Es simplemente una envoltura, una bolsa que las protege y que está formada de grasa, está formada de lípidos. Lo que hace es eso, individualizarlas, protegerlas del medio exterior y además actúa un poco también de barrera, filtra lo que entra y lo que sale de nuestras células. Por otra parte, esto de aquí es el citoplasma y es simplemente líquido, es agua en el que hay un montón de minifábricas. ¿Qué son esas minifábricas? Científicamente se llaman orgánulos y lo que hacen es producir muchas reacciones químicas que, por ejemplo, permiten que la comida que nosotros metamos se transforme en energía, gracias también al oxígeno que respiramos. O, por ejemplo, también sintetizan todas las proteínas que necesitamos para vivir estos orgánulos. No obstante, no es automático, no funcionan por sí solos. Hay un jefe. Y el jefe es nuestro material genético, el ADN. Y ese ADN está protegido por el núcleo, de forma que el núcleo es simplemente también otra envoltura, otra capa de grasa que lo que hace es proteger a nuestro material genético porque es muy inestable fuera de ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que se deduce de todo esto? ¿Creéis que solo tenemos un ADN o tenemos más de uno? Más de uno. Cada una de nuestras células tiene material genético y tiene el mismo. ¿Vale? O sea, esos 37 trillones de células tienen material genético. Tenemos muchísimas copias de ADN, no solo hay una. Solo hay una excepción. Hay 2 tipos de células que no tienen material genético, que son los glóbulos rojos y las plaquetas. Las 2 son células de la sangre, que seguro que os suenan de las analíticas. Esas células no tienen núcleo y como no tienen forma de proteger al material genético, no lo tienen, ¿vale? El resto de células podemos pensar en el hígado, en el colon, en el cerebro. Todo tiene células y todo tiene material genético, ¿vale? Porque son células con núcleo. Más cosas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Hemos dicho que las células se alimentan, crecen y se reproducen. Y seguro que más de uno os estáis preguntando, ¿para qué se reproducen las células y cómo? ¿No? ¿Sí o no? Vale, pues quiero que penséis que esas células se reproducen simplemente dividiéndose en 2, como si una célula madre se partiera en 2 y diera lugar a 2 células hijas, y que lo hacen generalmente siempre con 2 objetivos. El primero de ellos es crecimiento. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un niño, a medida que va creciendo, no crece porque sus células se hagan más gordas o más grandes, se crecen porque esas células se están dividiendo todo el rato y generan muchas más. Entonces, al generar muchas más, el fémur, que era pequeño, pasa a ser un fémur grande, o el músculo que era pequeño pasa a ser un músculo grande, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa también? Pues que muchas veces las células se dañan o hemos dicho que se mueren, entonces hay que reemplazarlas. No penséis que esto pasa muy de vez en cuando. Al día perdemos más de 50 millones de células simplemente de la piel. Es verdad que la piel al final es el tejido que más células pierde. ¿Por qué? Pues porque está en contacto con el exterior, ¿vale? Por ejemplo, las células que menos se reproducen, que menos se dividen, son las del cerebro. De ahí muchas veces la importancia de los padres de cuidado con los golpes en la cabeza, pues viene de ahí, ¿vale? Si pensáis, por ejemplo, en las heridas, ¿qué es lo que pasa? Que al final se genera tejido nuevo. O si nos rompemos un hueso, ¿qué es lo que pasa? Que al final esa fractura se acaba reparando. Y es todo porque nuestras células son capaces de dividirse y de sustituir a esas que se han dañado o que se han muerto, ¿vale? Para que os imaginéis un poco cómo pasa la división de las células, os he traído un vídeo. Esto es una célula animal dividiéndose, ¿vale? Vais a ver un montón de cositas dentro que se condensan, que luego explicamos qué son, pero lo que quiero es que os quedéis en cómo esa célula al final se escinde en 2 células hijas. Espero que funcione bien. Sí. ¿Vale? No sé si veis bien cómo tiene los bordes por aquí limitados. Esto de aquí sería la célula y esto que veis aquí un poquito más condensado es el núcleo, ¿vale? Esos palitos que veis dentro, ¿os suena la palabra cromosomas? ¿Vale? Pues lo que sucede es que el material genético se condensa y se forman esos cromosomas. Si os dais cuenta, ahí lo que está pasando es que todos estos cromosomas se están ordenando, se están separando
Y ahora vais a ver cómo la célula se divide y da lugar a dos células hijas. Y ese material genético lo divide entre las dos células hijas. Van a recibir la misma herencia, ¿vale? Aquí veis ya más o menos cómo se está condensando. Todo esto que veis por aquí sería el citoplasma, se divide el material genético, se reparte y ahí surgen las dos células hijas, simplemente por división, ¿vale? Pues eso pasa millones y millones de veces en nuestro cuerpo a lo largo del día. ¿Vale? Vale. ¿Cómo se llama esta división un poco científicamente, para que aprendáis más cosas? A la división celular se la llama mitosis y forma parte de un ciclo celular. El ciclo celular simplemente es un conjunto de etapas por las que las células pasan a lo largo de su vida, ¿vale? Y son 4 etapas distintas, las que veis aquí. Hemos dicho que la M es la etapa de división, la etapa de mitosis, y luego tenemos otras 3 etapas distintas. La primera etapa, cuando se forman esas dos células hijas, es una etapa de crecimiento, de ahí la G, porque viene de la palabra crecimiento en inglés, que es growth. ¿Qué es lo que hacen las células una vez que se dividen? Pues simplemente se alimentan y empiezan a sintetizar todos los componentes que ellas necesitan, grasas, lípidos, proteínas. Lo que pasa es que al aumentar estos componentes sí que es verdad que aumentan de tamaño, ¿vale? Y llega un momento en el que alcanzan un tamaño adecuado para lo que hemos visto antes, hacer una copia del material genético y tener 2 copias para luego repartir a las células hijas. A esa segunda etapa se le conoce como fase S, ¿vale? Y detrás de la fase S viene otra vez otra etapa de crecimiento. Las células sintetizan esas mini fábricas de las que hemos ido hablando, que luego son necesarias para todas las reacciones químicas, y sintetizan más mini fábricas porque como se van a dividir en 2, no se las van a dejar a una hija sí y a otra no. Entonces lo que hacen es producir más fábricas para que las 2 células hijas que van a tener hereden lo mismo, ¿vale? Una vez que finaliza esta segunda etapa de crecimiento, ya sí comienza la mitosis, que es lo que habéis visto en el vídeo, cómo esas células se dividen en 2 y dar lugar a 2 células hijas con el mismo material genético. Recalco esto que luego vamos a ver que es muy importante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Os imagináis que este ciclo es importante controlarlo o no? ¿Creéis que tiene ahí policías? Sí. Está muy, muy controlado. Es muy importante que las células se dividan solo cuando se tienen que dividir. Si nosotros nos hacemos una herida, al final se producen señales que llegan a nuestro cerebro y ese cerebro las manda al tejido y dicen, te tienes que dividir porque ha habido una herida y tienes que reparar este tejido. El problema es cuando las células se dividen, cuando no se tienen que dividir, ¿vale? Pero siempre, siempre está todo muy, muy controlado. ¿Cuándo se dividen las células? Hemos dicho que solamente cuando reciben señales y además también es muy importante que estas 3 etapas transcurran bien. Si hay algún fallo en cualquiera de estos 3 puntos, las células no se tienen que dividir, ¿vale? No se reproducen. ¿Por qué? Vamos a imaginar que esas células son los ladrillos que nos integran. ¿Qué es lo que pasaría si un albañil empieza a construir, por ejemplo, y pone ladrillos en el pasillo de casa? Pues que al final dejamos de poder pasar por el pasillo, ¿vale? Y el pasillo pierde la función. Si la función del pasillo es comunicarnos con el resto de estancias y al final empezamos a poner ladrillos en medio, el pasillo ya deja de funcionar y ya no tiene la función con la que se había pensado o con la que se había creado. Pues exactamente lo mismo pasa con las células. Y esto es precisamente la base del cáncer. El cáncer simplemente es que las células crecen cuando no tienen que crecer. Es un crecimiento descontrolado, un descontrol del ciclo celular. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente hemos dicho que todo esto está muy controlado y de hecho el ciclo celular tiene 3 controles policiales distintos. El primero de ellos se produce tras esa primera etapa de crecimiento. Hay un policía que cuando termina esa primera etapa de crecimiento le dice a la célula, ¿tienes alimentos suficientes para luego tener hijas o no? ¿Estás lo suficientemente grande para luego dividirte en 2? ¿Y tienes el material genético correcto? ¿Sí o no? Si la célula tiene todos los papeles en regla, es cuando comienza a duplicar el material genético. Si no tiene los papeles en regla, tiene que pasar la ITV, ¿vale? Y se va al taller. ¿Qué es lo que pasa? Que en el taller generalmente se repara, ¿vale? Es una fase que se llama G0, crecimiento cero, y una vez que la célula ya tiene todo reparado, pasa a la ITV y así se replica el material genético, ¿vale? Y pasaría esta segunda etapa de aquí. Esa etapa es tan importante que no se falsifique el material genético, que existen agentes propios, ¿vale? Que están vigilando, es como una especie de escriba que está vigilado para que la copia salga exactamente igual, ¿vale? Así que aquí hay, digamos, vigilantes de seguridad internos. Pero luego hay otro control policial justo cuando termina la segunda etapa de crecimiento.
Hay otra vez otro policía que le dice a la célula, ¿tienes el tamaño adecuado otra vez? ¿Se ha duplicado bien el material genético? ¿Está bien copiado? ¿No hay ninguna falsificación? Y si todo está ok, si todo está correcto, entonces ya sí, comienza la mitosis y la célula se divide, que es lo que hemos visto en el vídeo. Pero la cosa no termina aquí. También hay otro control policial justo cuando termina esa división celular, porque hemos dicho que ese material genético se tiene que repartir de igual forma para las dos células. Hay un notario que ve que esa herencia está dividida al 50%. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando eso no sucede? Hay cosas muy graves. ¿Os suena lo de la trisomía del cromosoma 21? ¿De algo? Síndrome de Down, ¿vale? El síndrome de Down se produce porque este policía de aquí no actúa muy bien y una célula hija se lleva más herencia de la que le corresponde y deja otra con un poco menos, ¿vale? En ese caso lo que hace es llevarse un trocito más del cromosoma 21 y al final desemboca en síndrome de Down. O sea que imaginaros la importancia que tiene que estos tres policías lleven a cabo su tarea correctamente, ¿vale? Su función. ¿Qué son estos policías en verdad? Son simplemente genes. ¿Os suena la palabra esa o no? ¿Sí? Son genes, son trozos de nuestro ADN, trozos de nuestro material genético, cuya función es simplemente que se sinteticen proteínas muy concretas. Esa es su única función. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros, por ejemplo, pensamos pues, en un policía nacional, en un guardia civil y en un policía local, vemos que no tienen las mismas competencias. Pues eso mismo pasa también con los agentes. Se engloban en tres tipos distintos. Hay agentes que simplemente lo que controlan es que el material genético se copie muy bien, es como el agente o el vigilante que vigila ese escriba que está copiando todo el rato nuestro ADN, nuestro material genético. Y luego hay otros dos tipos de agentes, los que invitan a las células a dividirse, a reproducirse cuando todo está bien, cuando tienen los papeles en regla y han pasado la ITV. Y por otra parte también hay genes que lo que hacen es decir, alto, que aquí hay un fallo, no te puedes dividir, ¿vale? Por eso hay genes que regulan positivamente el ciclo y hay genes que lo regulan negativamente, impiden que esa célula se divida. De forma normal, ¿qué es lo que pasa? ¿Se producen alteraciones en nuestras células al copiar el material genético a veces? Muchas veces. Lo que pasa es que normalmente estos policías funcionan muy bien y cuando ven que se ha producido una alteración, dicen alto, antes de dividirse. O bien te reparas o bien te mueres. Hay una cosa que se llama apoptosis en biología y es que las células al final son muy listas. Cuando ellas ven que no se pueden reparar, que tienen algún fallo genético y que no se puede reparar, por el bien del organismo empiezan un proceso que se llama muerte celular programada y es como que se suicidan por el bien de todos los demás. Ellas saben que tienen un fallo y deciden que no se van a dividir para que ese fallo no se continúe. El problema es que si llevan un fallo en el ADN, hemos dicho que todo eso se copia. Y si se copia continuamente ese fallo, ¿qué pasa? Que al final vamos a tener células con muchos fallos y ellas lo saben. Entonces, al final, esos policías que lo que hacen es decirle a las células no te dividan, las invitan un poco a que comienzan esa muerte celular programada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el caso del cáncer? Pues que el policía no hace la función. Pueden suceder dos cosas, que el policía sea un poco despistado y se le escape esa célula que esté mal, o que el policía sea un poco corrupto, porque las células tumorales son capaces de ofrecerles un poco de dinero para que hagan la vista gorda, ¿vale? Son muy, muy listas. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, supongo que sabréis que no todos los tumores son malignos. Muchas veces simplemente las células crecen y tenemos un tumor benigno y no pasa absolutamente nada. El problema es que para sobrevivir, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona o cualquier organismo? Adaptarse, evolucionar. Y las células cancerígenas también lo hacen. Y al final acaban desarrollando características que las diferencian de las células que son normales, por así decirlo, de las células sanas. Y ahí es cuando un tumor benigno pasa de ser benigno a ser maligno, ¿vale? ¿Qué características van a desarrollar estas células? Si os acordáis, hemos dicho que una célula solo puede dividirse cuando alguien la manda a dividirse, cuando hay una señal externa que le dice, te tienes que dividir. El problema es que las células tumorales llega un momento en el que se vuelven totalmente independientes y les da igual que alguien se lo mande o que no. Se dividen exactamente igual, ¿vale? Por otra parte, son capaces de conseguir evitar a esos policías que les decían que no se podían dividir, ¿vale? Bien lo sobornan o bien un poco se disfrazan para que el policía, pues para pasar desapercibidas frente al policía, ¿vale? Son capaces de evitar que ese policía le mande que suicide en caso de que sea necesario. Pero no obstante, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros sobornamos a un policía, pues a veces sale bien o a veces puede salir mal. Pues ellas lo que tienen es una opción B. Por si acaso sale mal y el policía es enterizo y no acepta el dinero, lo que hacen también es volverse resistentes a ese suicidio, a esa muerte celular. Desarrollan un montón de proteínas y se vuelven totalmente inmortales, ¿vale? ¿Qué otro problema hay?
Cuando la célula se divide, bueno, una pregunta antes de eso. ¿Las heridas se cierran igual cuando somos pequeños que cuando somos más mayores? ¿Un hueso tarda lo mismo, por ejemplo, en cerrarse si se fractura? No. ¿Y por qué creéis que pasa eso? Las células se dividen mucho menos a medida que vamos envejeciendo, ¿vale? Por eso nos cuesta que las heridas se cierren más o que nos cuesta reponernos más de un catarro, lo que sea, ¿vale? Las heridas van perdiendo esa capacidad de división. ¿Por qué? Porque nuestro material genético, esos cromosomas que hemos visto, en los extremos tienen una especie de gorro, ¿vale? Vamos a llamarlo gorro. Cada vez que se dividen, ese gorro se descose un poco y se pierde. De manera que al final, cuando el gorro se descose del todo, ese gorro se llama telómero, ya la célula no puede dividirse más y se muere. Es también un mecanismo de protección. ¿Qué es lo que hacen las células? Tejer el gorro. Cada vez que se desgasta el gorro, lo tejen un poco. Cada vez que se desgasta un gorro, lo tejen un poco. Al final se vuelven inmortales, ¿vale? Porque ese gorro lo van a tener intacto siempre. Más cosas. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si nosotros aumentamos la familia pero llevamos la misma comida a casa? Que se pasa un poco de hambre, ¿no? Pues imaginaos un tejido al que le llegan una determinada cantidad de nutrientes. Al final, ellos están acostumbrados a tener determinados nutrientes y determinado oxígeno. El problema es que cuando el tumor se hace un poco más grande, va necesitando más nutrientes y más oxígeno. Pues son tan listas las células que engañan al sistema sanguíneo y le dicen, oye, venir, que necesitamos un poco más de comida. Y los vasos sanguíneos van y alimentan a esas células tumorales, porque ellos en verdad no saben tampoco que son malas, ¿vale? Entonces al final les acaban llevando más comida y más oxígeno y eso les permite crecer un poco más. ¿Cuál es el problema? Que si vosotros os imagináis el tumor como una bola, algo redondo, os imagináis las células del centro, al final los vasos sanguíneos no consiguen llegar hasta ellas y las células del centro empiezan a pasar hambre y empiezan a sufrir un poco de, se llama hipoxia, esa falta de oxígeno. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hicieron muchos padres o muchos abuelos hace muchos años cuando en España no había recursos? Emigrar. Exactamente. Las células adquieren espíritu aventurero. Ellas deciden que en el tejido en el que están no tienen suficientes nutrientes, que ya no se les puede aportar más, y lo que hacen es llamar a otro tejido. Si, por ejemplo, está en el estómago, llaman al hígado y le dicen, prepárate que voy. Esos tumores secundarios, esas metástasis que se producen, no son fruto del azar. Las células cancerígenas lo preparan todo antes y adquieren unos billetes de transporte en el sistema linfático. De manera que viajan por los sistemas linfáticos a otros órganos. Y es ahí cuando se producen los tumores secundarios o metástasis. Y es de verdad cuando empieza a haber un problema, ¿vale? Porque el tumor no está localizado, sino que ya está expandido en más partes del cuerpo. Vale, lo que quiero que quede muy, muy claro hasta aquí entonces es que el cáncer simplemente es una división descontrolada de las células y que esa división descontrolada de las células se produce porque hay una alteración genética, porque los policías no hacen la función que tienen que hacer, ¿vale? ¿Qué creéis que causa esas mutaciones genéticas? ¿Por qué se producen? ¿Creéis que la mayor parte se heredan o no? Os quito la pregunta de ahí. ¿O que son azarosas? Son azarosas. El 90% de las mutaciones no son hereditarias, son adquiridas. Eso quiere decir que se producen por nuestro estilo de vida y eso quiere decir también que en parte se podrían prevenir, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que estamos expuestos a muchos agentes, tanto químicos como físicos, y esos agentes muchas veces causan alteraciones en nuestro material genético. Hemos dicho que la mayor parte de las veces esas alteraciones se reparan o la célula se suicida y tiene solución. El problema es cuando esas alteraciones no se solucionan y la célula que está mal sigue duplicándose y sigue reproduciéndose. Ahí es cuando se forma el tumor. Y el tumor tampoco tiene que ser maligno desde el comienzo. Lo que necesita es un poco de tiempo para adaptarse y para evolucionar y desarrollar esas características que hemos visto. ¿Qué agentes creemos o sabemos de sobra que producen esas alteraciones en nuestro material genético? Una de ellas seguro que os suena mucho, que es el tabaco, ¿vale? El tabaco está muy demostrado que produce muchos tipos de cáncer, porque produce muchas alteraciones en nuestro material genético. No solo de boca, de laringe, de esófago, también de hígado y, por ejemplo, también de vejiga, que muchas veces no se sabe, porque las toxinas del tabaco se eliminan a través de la orina, ¿vale? ¿Qué más produce alteraciones en nuestro material genético? Pues, por ejemplo, los rayos X o los rayos UVA. De ahí la importancia de darse crema, de no utilizar estas cabinas, que al final son agentes que causan mutaciones. Y por otra parte también los rayos X, que cuando nos hacen una radiografía, ¿qué es lo que hace el médico? Que está allí, se sale, ¿vale? ¿Por qué? Porque una cosa es que te hagan una radiografía una vez
Y otra cosa es estar haciendo 20 radiografías todos los días. Al final él está expuesto a mucha radiación, por eso se sale, ¿vale? Porque causa alteraciones en el material genético. ¿Qué más? Cosas que sí que se pueden prevenir. Muchas veces la alimentación causa esas alteraciones y llevamos una mala alimentación. Por ejemplo, el alcohol, se ha visto que un consumo excesivo de alcohol está relacionado con el aumento de muchos cánceres digestivos. O, por ejemplo, la obesidad también está relacionada, aparte de con cánceres digestivos, con cáncer de mama y con cáncer de próstata. Igualmente se ha demostrado ya muchas veces que un consumo excesivo de carne roja está relacionado con muchos cánceres digestivos, o por ejemplo también la comida procesada. Y por ejemplo se ha visto que hacer ejercicio disminuye mucho la prevalencia de muchos tumores sólidos, así que espero que paséis todos muchos cuando salgáis de aquí. Hasta ahí más o menos son cosas que podemos solucionar, ¿sí o no? Pero hay algunas otras que no. Por ejemplo, el envejecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los cánceres son más frecuentes en la gente que es más mayor, ¿sí o no?, que la gente joven. ¿Por qué? Pues porque al final cuando envejecemos todo funciona un poco peor, incluidos los agentes de seguridad que se supone que tienen que hacer nuestras funciones. Entonces hay más cosas que se les escapan. Y no solo eso, tenemos que pensar que las alteraciones, hemos dicho que normalmente se reparan, pero a veces no. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de los años nosotros estamos expuestos a muchas más cosas. A medida que pasa el tiempo, llevamos un cúmulo de cosas sin quererlo. Hemos comido mucho más, hemos fumado mucho más o estado expuesto a más humos, pero eso es al final cuestión de la vida. Entonces al final sí que acumulamos esas mutaciones y el que compra más papeletas de lotería, pues tiene más probabilidades de que le toque, ¿vale? Entonces, por eso simplemente el cáncer aparece un poco más tarde, porque esos agentes funcionan peor y porque al final hemos acumulado un montón de probabilidades y bueno, pues tenemos más papeletas de que nos toque esa lotería. De hecho, cuando yo estudiaba, a mí me dijeron que a cualquier persona que le abrieran, una vez envejecido, todo el mundo tiene al final tumores. Lo que pasa es que la mayor parte de ellos son benignos. El problema es cuando alguno de ellos al final se escapa y desarrolla características pues, que no debe, ¿vale? Y se vuelve maligno. Pero al final todos tenemos tumores que son benignos cuando somos mayores, ¿vale? Y una última cosa, también a veces se producen alteraciones en el material genético por las infecciones. ¿Os suena, por ejemplo, la Helicobacter pylori de algo, de las infecciones del estómago? Vale, es una bacteria que causa úlceras tanto en el estómago como en el intestino delgado. Y el problema es que se ha visto que las infecciones por ese bichillo, por esa bacteria, muchas veces desencadenan cáncer de estómago. Entonces no pasa nada, simplemente lo que hacen es al paciente que se infecta con esa bacteria, pues luego hacerle un seguimiento más exhaustivo pues para evitar que eso desencadene cosas peores. Y estas cosas, pues también, estas sí, las podemos evitar en la mayor parte de lo posible, pero estas dos me parece a mí que no, ¿vale? Otra cosa que no podemos evitar, si el 90% de las mutaciones son adquiridas, es decir, que son por nuestro estilo de vida, ¿qué es lo que pasa con las otras? Que se heredan, ¿vale? Lo único que quiero que quede una cosa muy clara, no se hereda el cáncer no se hereda, lo que pasa es que se adquieren más papeletas para la lotería, ¿vale? Se adquieren las probabilidades. Puede tocar la lotería o puede que no, ¿vale? Hay un caso muy sonado que fue el de Angelina Jolie, que fue la primera mujer que en 2013 se decidió quitar los pechos y fue de manera preventiva. ¿Por qué? Porque vio que en su familia había muchos casos de cáncer, en este caso de mama, y lo que se hizo fue un estudio genético que se hace simplemente a partir de una muestra de la sangre. Y fue la primera mujer que en 2013 dijo, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿vale? Y lo que hizo fue quitarse los dos pechos, pues eso, de forma preventiva, ¿vale? Y nada, pues de momento no ha desarrollado nada, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, el gen de Angelina Jolie, el que ella tenía alterado, era este de aquí, que seguro que a lo mejor os suena mucho, que es el gen BRCA. Y lo que hace es aumentar las probabilidades de desarrollar tanto cáncer de mama como de próstata o de ovario en las mujeres. Y ella decidió, pues nada, operarse y quitarse ese problema, ¿vale? Y nada, llegados hasta aquí, ahora viene cuando os pregunto yo a vosotros y empezamos un poco de debate. ¿Creéis que hay más casos de cáncer ahora que antes o no? Sí. Vale, eso me gusta, ahora lo vemos. Vale, ¿qué es lo que pasa? En 2020 hubo, por ejemplo, casi 20 millones de casos de cáncer en todo el mundo. Y eso que el año de 2020 fue al final el de la pandemia y muchos no se diagnosticaron como se tenía que haber diagnosticado. Pero esta cifra de aquí, teniendo en cuenta que en el año 2020 éramos más o menos 19 millones de personas en el mundo, equivale a decir que una de cada 40 personas desarrolló cáncer, lo cual es mucho.
En 2012, sin embargo, había 14 millones. Es decir, que en 10 años se ha incrementado un 30% los casos de cáncer. Es una burrada. Y además el panorama no es mucho más alentador, ¿vale? Se prevé que esta incidencia, este gráfico es de Europa, se prevé que la incidencia siga aumentando mucho. Lo que sí que es esperanzador es que la mortalidad no, ¿vale? No va a aumentar al mismo ritmo, que para eso se está investigando mucho, ¿vale? ¿Por qué creéis que está pasando esto? ¿Por qué creéis que cada vez hay más casos de cáncer? Una respuesta estaba ya por ahí. ¿Qué nos diferencia a nosotros, por ejemplo, de nuestros abuelos? La comida, la alimentación, el trabajo. Estamos expuestos a todos esos agentes que veíamos, estamos mucho más expuestos. ¿Qué pasaba antes con la carne? Que se comía la carne, que se hacía la matanza en casa y se comía esa carne. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la carne está al final, los animales que queremos, que engorden lo antes posible. Y les estamos metiendo un montón de sustancias que no nos vienen nada bien. Eso antes, por ejemplo, no se hacía. Las frutas que llevan cada vez más pesticidas, más fertilizantes, todo eso al final es mutagénico. Entonces, comerlo una vez, pues no pasa nada, pero cuando llevamos 60 años comiéndolo, pues al final sí pasa. Y luego hay una cosa que me ha gustado mucho por ahí. ¿Qué es lo que pasa también? Que el cáncer se diagnostica mucho mejor ahora. Entonces, por eso también hay muchos más casos. Antes a lo mejor se moría la gente y no se sabía de qué se moría. Pero de hecho ahora, ¿qué hay? Nos han llamado, por ejemplo, para haceros controles de próstata o controles, están las mamografías, está... ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy importante que cuanto antes se pille ese tumor, mejor. Hemos dicho que no todos son malos. Entonces, si son capaces de pillarnos algo que simplemente ha crecido un poco más de la cuenta y se puede quitar antes de que se vuelva malo, pues mucho mejor. Entonces, para eso se establecen todos los programas. Que es verdad que al haber mucho más diagnóstico, pues al final salen más casos, ¿vale? Entonces, eso sí que también está muy bien, es así también por eso. Pero principalmente es eso, que al final nuestros hábitos de vida están cambiando mucho y no sé yo si a mejor o a peor. Vale, y como ha sobrado un poco de tiempo, os hago más preguntas. ¿Por qué creéis o qué es lo que pasa con la quimio? ¿Qué efectos secundarios tiene? Seca el pelo, vómitos, diarrea, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la quimio? Los agentes quimioterápicos lo que hacen siempre es intentar atacar a las células que se dividen más, ¿vale? Entonces sí que es verdad que al final el tumor se está dividiendo mucho más que las células normales y lo ataca, pero por ejemplo nuestro pelo, al final también los folículos capilares se dividen muy rápido para que cuando se nos cae el pelo salga pelo nuevo, ¿vale? O por ejemplo las células del colon, las que están por dentro, se dividen también muy, muy rápido, tienen unos pelillos y se dividen muy rápido porque al defecar, pues al final se pierden un montón de células. Por eso al final la quimio hace que se caiga el pelo, produce diarreas y produce vómitos, porque esas células también se están dividiendo y se reproducen muy rápido. Entonces la quimio las ataca, ¿vale? Más cosas curiosas. El cáncer al final no es una enfermedad sola, se dice que es un conjunto de enfermedades. ¿Por qué? Y ya va enlazada ahí otra pregunta. ¿Por qué creéis también que es difícil curarlo? Porque es un conjunto de enfermedades y no solo una, y por qué es difícil curarlo. Sí. La metástasis es muy importante. Y luego también a nivel genético, ¿qué es lo que pasa? Vosotros os tenéis que imaginar nuestro ADN como un hilo gigante, ¿vale? Ese hilo gigante al final se puede alterar en muchos sitios. Tú un hilo lo puedes cortar por un montón de sitios y yo lo puedo cortar por un sitio y otra persona por otro. Entonces al final las mutaciones que tenemos, las alteraciones, son cada uno una distintas. Entonces al final hay que desarrollar, porque no hay dinero, fármacos que al final le vengan bien a la mayoría, pero no son fármacos especializados. Y sin embargo cada uno vamos a tener una mutación o una alteración. Ahí está un poco la cura del cáncer, o porque es difícil curarlo, porque al final cada uno necesitaríamos una medicina diferente. Y es lo que se está intentando un poco estudiar ahora, ¿vale? Ya va habiendo muchos casos personalizados, sí, ya se estudia mucho, mucho más. Y luego, por ejemplo, por curiosidad, ¿os suena lo de nanomedicina, nanotecnología? Vale, pues lo que se está intentando es crear como una especie de mini cochecitos que lo que hagan es atacar a las células tumorales de forma selectiva. Cada una de ellas es diferente y siempre tiene cosas
en la superficie, en esa membrana plasmática que veíamos, que las hace diferentes. Entonces lo que se está intentando es decir, vale, pues este paciente tiene esto y vamos a hacer un coche que vaya justo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, está un poco en vías. Eso es la nanomedicina y la nanotecnología y eso es todo lo que se está intentando. Más cosas. Preguntas que tengáis vosotros. Mala, sí. Ah, vale, al revés. Y al final pasa. Pues al final depende de esos agentes que veíamos. Si tiene la mala suerte de que algún agente no funciona bien, por mucha vida sana que lleves, al final siempre, cuando se hacen muchas cosas muchas veces, también aumenta la probabilidad de que haya algún error. Entonces, cuando se copia nuestro material genético muchas veces, siempre hay errores. El problema es que la mayor parte de las veces se reparan y a veces no. Entonces, cuando no se reparan, ahí está pues un poco la mala suerte. Sí que y luego, seguro que también conocéis el caso contrario. Mi abuelo fumaba un montón y no pasó nada. Porque al final es eso, tienen unos agentes que les pueden llegar a funcionar mejor y eso sí que no depende de nada. Lo único que podemos como solucionar o como prevenir es intentar no estar lo menos expuestos posibles a todas esas cosas que sabemos que nos hacen mal. Obviamente no pasa nada. O sea, quiere decir que por un día comer un donut o por un día fumarse un cigarrillo no pasa nada. Pero claro, cuando una persona lleva fumando 20 años, ya lleva muchas papeletas de lotería. ¿Que justo a lo mejor una persona tiene una papeleta de lotería y le toca? Pues puede ser. Y a lo mejor otra ha comprado 200 y no la ha tocado. No. Hay una cosa que se llama, una cosa es el estrés que nosotros tenemos cuando estás muy estresado por algo y otra cosa es el estrés que sufren las células. El estrés que sufren las células se llama estrés oxidativo y es cuando se generan unas moléculas de oxígeno que lo que hacen es que son un poco reactivas y atacan a esa membrana plasmática que veíamos. Ahí es un problema, pero muchas veces cuando, no es que la frase esa de no es que se ha disgustado y le ha salido un cáncer. No, generalmente no. No. Infarto, bueno, eso puede ser por las preocupaciones y va por otro sitio, pero es muy difícil que, o sea, eso que se produzca. Al final eso sí que es verdad que va a nuestro, te hace tener ansiedad o te hace tener depresión y eso va un poco al cerebro, pero no ataca, o sea, no produce alteraciones. Generalmente las alteraciones se producen por causas externas, no las producimos nosotros en nuestro organismo, ¿vale? El ARN mensajero. Yo creo que no. O sea, quiere decir que las cosas, o sea, creo que de hecho el coronavirus le ha venido muy mal a todo lo que no era coronavirus. Porque ha habido un año o un año y medio que al final no se ha investigado nada que no fuera para eso. Y todo lo del ARN mensajero y todo eso en verdad ya se conocía. Para que os tengáis una idea de un poco qué es eso, hemos dicho que los genes al final simplemente lo que hacen es sintetizar proteínas. Entonces, los genes es ADN y el ARN, que seguro que también os suena mucho del coronavirus y tal, es simplemente como una cosa intermedia. Del ADN surge el ARN y del ARN la proteína. Es como una especie de traductor. Lo que hace es que un gen se copia a ARN y el ARN ya pasa a ser proteína. El ARN va a esas fábricas que veíamos y es donde se sintetiza la proteína. Pero todo eso ya se conocía antes del COVID. Y en ese aspecto, pues tampoco, o sea, a nivel molecular no se ha mejorado mucho. De la pandemia para acá, bueno, se avanza, o sea, no gracias a la pandemia, pero sí todos los días avanza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que todos los días se avanza y hay mucha gente trabajando en esto. Mucho más.
Vale, se avanza mucho, mucho. Yo, por ejemplo, mi trabajo es sobre esto. El problema es que al final, uno, no hay dinero. La investigación es muy, muy importante, que eso al final, durante el COVID se intentó un poco, hubo un intento ahí de decir, uy, sí, qué importante es la investigación y qué importante es saber. Se ha terminado el COVID y se ha olvidado todo eso. Entonces, sí que es muy, muy importante saber en qué invierte el dinero un Estado. Y en España, por ejemplo, no se invierte mucho. Solo imaginaros quién sacó vacunas contra el COVID. ¿Quién avanzó al final? ¿Estados Unidos? ¿Alemania? ¿Francia? ¿Y España? España poco. Pues eso es un poco lo que pasa. Y lo que pasa a nivel de investigación es que al final, si no hay dinero, no hay mucho dinero ni para contratar ni para comprar materiales y sale muy caro. ¿Se hace? Sí, se hace. Hay centros también muy, muy buenos en España y no os tenéis que ir nada lejos. En el campus hay uno que es muy bueno, que es el Centro de Investigación del Cáncer. Tiene personal muy bueno. ¿A qué se investiga? Pues se investiga un poco dos cosas. Se investigan todas las bases moleculares, es decir, lo que hemos visto aquí, por qué se produce, a nivel de moléculas, de átomos, qué desencadena una cosa, qué desencadena otra. ¿Por qué? Porque eso es muy, muy importante. Si nosotros queremos desarrollar un fármaco, tenemos que saber exactamente dónde ir, cuál es nuestra diana. Entonces, hay gente que lo que hace es investigar esas bases y hay gente que lo que hace es buscar tratamientos, que es lo que se llama investigación básica e investigación aplicada. Y cada día se sacan cosas nuevas. De hecho, ha mejorado mucho. Hay, por ejemplo, un cáncer de mama, que es el ER2 positivo, que antes era muy, muy peligroso. Cuando se diagnosticaba, al final la mayor parte de las mujeres se morían. Ahora ya casi no pasa. Se muere un 10%. ¿Por qué? Porque han desarrollado un fármaco específico para ese tipo de cáncer. Entonces, al final, se va avanzando y se va avanzando mucho. A raíz de eso, ¿cuánto creéis que tarda un fármaco en desarrollarse? Desde que se descubre hasta que se aplica. 20 años. 20. Al final, el problema es que pasa tanto tiempo, también se retrasa tanto, los papeles cuesta tanto, que al final, pues es eso, desde que se descubre algo hasta que finalmente nos ponen la bolsa de quimio o lo que sea en el hospital, pasa mucho, mucho tiempo. Eso también a lo mejor es algo que se puede agilizar de cara al futuro. Por ejemplo, en el COVID se agilizó mucho para las vacunas, porque urgía. No, yo creo que está bien probado, no hay que asustarse. Que eso al final lo que hacen es simplemente que la administración funciona mucho más rápido y también en ese caso, que es lo que pasa con los ensayos clínicos, para que no os asustéis, es que al final se necesitan pacientes que cumplan con unas características. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un fármaco para un determinado tipo de cáncer, necesitamos 100.000 pacientes con ese tipo de cáncer para ver si de verdad funciona o no. Durante el COVID había muchísimos pacientes que podían, quiere decir, lo que normalmente cuesta muchos años conseguir, porque poco a poco se tiene que ir desarrollando, tienen que llegar al hospital pacientes con esas características para meterlos en el ensayo. Durante el COVID había montones. Entonces, todo eso se consiguió hacer mucho, mucho más rápido y porque urgía mucho y cuando hubo que hacer cosas administrativas, la administración estaba a eso, a intentar aprobar todas las vacunas. Más cosas. Depende un poco de las metástasis. Por ejemplo, hay tumores que no son muy agresivos, pero en el momento en que están metastatizados son muy peligrosos. Pero hablando de lo más peligroso, por ejemplo, ¿más peligroso es que produzca más mortalidad o que la produzca más rápido? Vale, más rápido, por ejemplo, el de páncreas. ¿Por qué? Porque tenemos una vena así de gorda, que se llama la vena aorta, que pasa por ahí. Y hemos dicho que las venas, ¿qué hacen? Y los ganglios linfáticos. Ayudar a los tumores a emigrar. Entonces el problema es que al final las células emigran por muchos más sitios. Por eso el de páncreas es bastante peligroso. Y ahora al hilo de eso responde a otra cosa. ¿Cuál es el más mortal, el que más el que más muertes produce a lo largo del año? El de colon. Pero porque también es mucho, mucho más frecuente. Los cánceres más frecuentes son el de mama y el de colon. El de próstata es el tercero. El de mama al final se diagnostica mucho, pero afortunadamente tiene una mortalidad muy, muy baja. Por eso, porque al final a las mujeres se les hacen mamografías todos los años. Entonces se consigue, o por ejemplo a los hombres se les hacen también de próstata controles todos los años. Entonces al final somos capaces de pillar ese tumor cuando todavía no es malo o cuando ha empezado a ser un poco malo. Y lo somos capaces de curar o de quitar perfectamente. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, del páncreas, del colon, de todas esas cosas? Que no dan síntomas. Solo dan síntomas
cuando ya están en muchos otros órganos. Entonces, eso es lo peligroso. Muchas veces dan síntomas y no lo sabemos ver. Hay muchas veces que hay que saber un poco verse. Si una persona está muy, muy, muy cansada durante muchos, muchos, muchos meses, a lo mejor tiene que pensar que él no es normal. Entonces, hay muchos síntomas o muchos signos que simplemente pues es eso, ir al médico y ya está. Pero el problema de esos cánceres tan mortales es que no dan síntomas. Por ejemplo, el de páncreas da síntomas cuando una persona ya se pone muy, muy, muy amarilla, pero ya lleva con el tumor 1 año y medio. Entonces, por eso son tan mortales. Y el del colon al final también. ¿Qué es lo que pasa con el colon? Que eso es un músculo. Tenemos que pensar que es un tubo muy delgado y al final es un músculo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final si crece algo dentro, ese músculo se estira y al final las heces o lo que sea sigue pasando igual. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento, ¿qué es lo que pasa con el cáncer del colon? Que os sangra o, por ejemplo, la gente empieza a tener diarreas o a ser muy estreñida. Pero es que ya para eso ha pasado, o sea, el músculo ya es que no puede estirarse más, ya para eso ha pasado mucho tiempo. De ahí, por ejemplo, los controles de prevención que se hagan del análisis de heces. Que se hacen en, pues eso, yo creo que ya a partir de determinada edad llega la carta a casa. Que ya no. A raíz de eso, ¿no conocéis a ninguna persona, por ejemplo, que tenga 80, 85 años, que le hayan detectado un tumor y que le hayan dicho que ya no se lo tratan? ¿Por qué? Porque no avanza, porque no es peligroso. No pasa nada. Hay mucha gente que ya tiene 80, 85 años y es que las células se dividen ya tan despacito que no pasa nada. O sea, tiene más riesgo la operación, el intentarle quitar ese tumor, que el dejarle con ello, porque no pasa nada. Las células no se van a dividir tan rápido y las células tumorales tampoco. Por eso dejan de hacer los controles, porque ya lo consideran menos peligroso. Yo creo que se está viendo mucho más, que antes eran enfermedades más raras y no se sabía y se les está dando también como, no es que ahora cada vez haya más niños con cáncer, sino que se le está dando como más publicidad a ese tipo de cáncer y por eso parece que hay más. Las leucemias, sí, a lo mejor, sí, hay algunos síndromes que son síndromes hereditarios y llevan más, o sea, aparte de cáncer, son otras patologías que al final acaban produciendo cáncer. Pero yo ahí, por ejemplo, no creo que haya aumentado más la incidencia en los niños que en los adultos, ha aumentado la incidencia en general. También al final pues toca a todas las edades, pero no es que sea justo el de los niños, sino que es pues eso, de forma global. Muy buena pregunta esa. Las células tumorales, más que por la sangre, sí que van por la sangre, pero también van por el sistema linfático. ¿Por qué? Porque el sistema linfático está mucho menos controlado. Y ya lo saben, que es más fácil comprar billetes de transporte por ahí que por la sangre. Pero ¿por qué creéis, por ejemplo, a raíz de eso, que las células tumorales pasan tan desapercibidas? Nosotros tenemos un sistema inmune. ¿Qué es lo que pasa cuando viene un virus o una bacteria? Que nos da fiebre, que intentamos luchar contra él. Al final, ¿cómo se cura una gripe? Pues sin fármaco ni nada. Es nuestro cuerpo el que está luchando con eso. Nosotros tenemos un sistema inmune. ¿Por qué? Porque las células, cuando son diferentes, cuando tenemos un virus o una bacteria, el cuerpo sabe que no son nuestras y que eso va ahí algo mal. Y lo que hace es desarrollar mini soldados que luchan contra eso. ¿Por qué con las células tumorales no? Porque son nuestras. Ese es el problema. De ahí también un poco la pregunta al hilo. Al final son nuestras células, el cuerpo no las detecta como algo raro. Sí, las crea el cuerpo. Hay una cosa que se está intentando ahora que es hacer vacunas contra las células tumorales. El problema de las células tumorales hemos dicho que tienen alteraciones, ¿sí o no? Entonces al principio son células normales, pero por H o por B desarrollan alguna alteración y eso lo que hace es que sean diferentes. A raíz de esa cosa diferente, ellas sí que son un poco diferentes. Imaginaos que, por ejemplo, una persona se tiñe el pelo, ¿vale? Ahí ha cambiado un poco el aspecto. ¿Tanto para que el sistema inmune nuestro las reconozca? No, pero sí que es verdad que se sabe que cambia el aspecto y lo que se está intentando es desarrollar vacunas, de forma que, ¿qué es lo que hacen las vacunas? Lo que hacen es decirle a nuestro organismo, oye, que esto es diferente, cuando vuelva a entrar en el cuerpo, ataca,
que esto es diferente. Pues eso se está intentando también un poco con las vacunas terapéuticas. Se está intentando enseñar al cuerpo cómo nuestras células a veces pueden ser diferentes y no es bueno. Entonces se está intentando un poco desarrollar vacunas. Eso sí, de forma un poco preventiva. Pero eso está un poco verde todavía. Se está intentando, pero... No sé qué es. Sí. Sí. Lo del CART yo no lo había, o sea, no sé, sí, sí, no sé, o sea, no sé si es como una especie de tratamientos combinados. Vale, vale. Los fármacos generalmente no van como muy directamente. El problema es que lo que se está intentando ahora es como atacar a las células más de forma selectiva, más molecular. Eso sí, ahí en la membrana plasmática que veíamos en esa capa que las protege, se expresan muchos brazos, ¿vale? Entonces, los brazos que tienen las células tumorales son un poco diferentes, de ahí un poco lo de la peluca de antes, a las células normales. Entonces, lo que se está intentando es desarrollar moléculas que van directamente a esos brazos, que son capaces de diferenciar los brazos que son bien y los brazos que están mal. Entonces, lo que están intentando es ir mucho más a la molécula, más que de forma generalizada. Y están intentando atacar a proteínas específicas. Todo lo que es más específico, al final, ¿qué pasa? Que es más caro. El problema de, vale, la metástasis, una vez que a ti te empiezan a tratar, hemos dicho que esa quimio lo que afecta es un poco a todo aquello que se está dividiendo más rápido. Si nosotros tenemos un tumor secundario o una metástasis, también se está dividiendo más rápido. Entonces también la quimio evita un poco que se avance. ¿Cuál es el problema un poco de las metástasis? Que las células a veces se duermen, adrede. Entonces, muchas veces en los seguimientos, seguro que conocéis algún caso de no, iba bien, le han quitado el tumor primario, va bien, pasa un año, va bien, pasa un año, bien, cuarto año, metástasis. Porque había células tumorales que han decidido viajar y que han decidido que estaban muy a gusto de momento en el hotel descansando. Y al cuarto año deciden que es hora de crecer. Se llaman metástasis durmientes y eso es muy, muy difícil de localizar. Es un problema. Pero para eso al final te hacen, por ejemplo, un tumor de mama, te lo diagnostican, te operan, pero te hacen un seguimiento durante 20 años o 25, porque para evitar precisamente eso. Porque si tú algo lo coges rápido, no va a crecer. Pero puede ir bien. Sí, sí, o sea, quiero decir que simplemente es que la célula ha viajado a otro sitio, pero igual que se ha tratado el primer sitio, se trata el segundo. No pasa nada. Los tumores del cerebro van rápido. Sí, pero el problema más de eso es el tratamiento. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro? ¿De qué se alimenta? Solo de una cosa, de glucosa. Vale. Y el problema del cerebro también es que está muy, muy protegido. ¿Habéis oído hablar de una barrera hematoencefálica? Vale. El cerebro está muy, muy protegido porque al final es muy importante. Entonces hay una barrera ahí que evita que llegue todo. Y el problema es que en ese que evita que llegue todo, evita que lleguen los fármacos también. Hay una barrera que evita que cualquier cosa que no sea glucosa llegue al cerebro. Entonces, al final, los fármacos no llegan a donde tienen que actuar tampoco. ¿Y por qué avanzan tan rápido también? Porque no dan síntomas. Igual que no pasaba un poco, sí que es verdad que afectan ya, por ejemplo, a lo mejor al habla, o de repente una persona dice a la memoria, incluso a la movilidad, pero para que afecten tiene que haber crecido mucho. ¿Cuál es el problema entonces? Que si ha crecido mucho y los fármacos no llegan, pues por eso avanza tan rápido. Porque luego encima la quimio cuesta mucho que llegue. Y en eso también están trabajando mucho, en intentar desarrollar cosas. Pero los tumores... Pero eso es porque está muy avanzado, porque ¿qué hemos dicho de las células tumorales, de las células neuronales? Se dividen mucho más lento, ¿eh?
El problema es que, o sea, aunque se dividen mucho más lento y al final los tumores crecen también mucho más lento en el cerebro. Pero es que se diagnostica muy tarde, ese es el problema. No es que... Claro, pero porque el problema del cáncer es que solo da síntomas, o los tumores malignos solo dan síntomas cuando están muy, muy, muy avanzados. Muy avanzados. Y claro, nadie te hace un control. Tú vas al médico y te hacen un control de heces y te hacen una mamografía todos los años, pero a nadie nos hacen... Porque es muy difícil. Al final, por ejemplo, en el páncreas o el hígado o el colon también dan señales muy, muy tarde, muy tarde. Pero es verdad que a lo mejor nosotros vamos al baño todos los días o casi todos. Entonces, en el momento en que hay una alteración ahí, te das un poco más de cuenta. El problema es que en el cerebro tiene que ser algo ya muy, 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 muy avanzado para que dé señales. Y ese es el único problema, porque luego esas células, posiblemente ese tumor cerebral ha tardado muchísimos más años en generarse que cualquiera del colon. El problema es que tampoco nos hacen, porque no se puede al final, no hay tiempo ni médicos ni nada. Pero claro, lo suyo sería que nos hicieran un chequete, un análisis todos los años, de arriba abajo. No hay nada, para adelante. Pero le ha tocado una papeleta de la lotería que ha tocado. Eso es un poco así. Sí. Al final eso también son sustancias químicas a las que estamos expuestos o que estamos respirando. Hay muchas cosas que sí que es verdad que hemos mejorado. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba, una sustancia con la que antes hacían la uralita y esas cosas. Todo eso se ha demostrado al final que es tumoral y ya no se usa. Eso, el amianto. Entonces, ahí a veces, o sea, quiero decir, no todo es malo, que también hay muchas cosas que usábamos antes y eran muy malas y las vamos mejorando. El problema también es que cuántos coches había hace 50 años y cuántos hay ahora, por ejemplo. Y no solo coches, sino hay mucha contaminación ambiental. Más lento. Más despacito. Adquieren esa función. A eso se le llama plasticidad celular. Y una cosa es la plasticidad, pero otra cosa es la reproducción. Una cosa es que nosotros seamos, yo qué sé, si nos ponen en agua, seamos capaces de adaptarnos y empezar a nadar, y otra cosa es cuando vamos caminando, eso es la plasticidad celular, la capacidad que tenemos de hacer nuestra función, aunque cambie un poco el entorno, y otra cosa es la capacidad de división. No es que las neuronas se dividieran en ese momento y generaran más, sino que ellas un poco se adaptaron a lo que tenían, y a eso se le conoce como plasticidad. Más cosas. Más de los ganglios linfáticos. Sí, muchos. Se está intentando, el problema que hay con las células tumorales es que al final, aparte de decirle a los vasos sanguíneos que vayan para llevarles más nutrientes, lo que los cambian es un poco, porque los vasos sanguíneos nos los tenemos que imaginar como una tubería cerrada, no, o sea, es muy difícil que una tubería cerrada pero con mini agujeritos para que se cuelen de ahí los nutrientes y el oxígeno. El problema es que esas tuberías, cuando van a los tumores, deciden hacer agujeros más grandes. Y por esos agujeros más grandes muchas veces se cuelan las células tumorales y son las que viajan. ¿Y por qué muchas veces viajan por el sistema linfático y no por la sangre? Porque es una tubería mucho más abierta, es como intermitente. Entonces ellas se cuelan mucho más fácil y van a los ganglios. De ahí muchas veces que cuando diagnostican un cáncer, que es lo primero que miran también, los ganglios. ¿Por qué? Porque si encuentran ahí células,
pues bueno, a lo mejor tienen que mirar a lo mejor en otras partes o lo que sea, pues eso, por si han decidido viajar. Pero por eso miran los ganglios, porque son tuberías que son más abiertas, entonces es más fácil que se cuele por ahí lo que no debe. En el caso de la sangre es una tubería mucho más cerrada, aunque he dicho que sí, que las células tumorales a veces dicen, uy, vamos a abrir un poco aquí, y también son capaces de pasar, pero todo eso se está estudiando mucho. Además también se está estudiando mucho porque las células tumorales lo que hacen es mandar señales para que la sangre vaya y genere nuevos vasos sanguíneos y las alimente. Y hay muchos fármacos ya que van en contra de eso, de que haya más sangre que vaya al tumor y lo alimente. Para eso ya hay fármacos específicos y sí que se aplican en los hospitales. Porque puede ser más específica. Esa quimioterapia, no sé si es quimioterapia como tal o es terapia hormonal, por ejemplo. Ahí sí que no se cae el pelo. Por ejemplo, cuando tenemos cánceres de próstata o cánceres de mama, eso es hormonal. Entonces lo que hacen es aplicar hormonas que nos faltan o, en el caso de que tengamos de más, pues cosas que reduzcan las hormonas que tenemos. Pero eso no está afectando a la división celular, no está afectando a que las células se reproduzcan, sino que afecta a otras cosas. Entonces por eso no se cae el pelo. No se le ha caído el pelo. De todas formas, eso viene un poco también a raíz de lo que veíamos de la nanomedicina y la nanotecnología. Lo que se está intentando ahora, el gran problema de la quimio es que tiene muchos efectos secundarios. Y muchas veces esos efectos secundarios son tan malos que se tiene que parar de dar el tratamiento al paciente porque no puede. Entonces lo que se está intentando es intentar dirigir esos fármacos, hacer esos coches que van únicamente a las células tumorales y no afectan a las demás. Y nosotros mandamos un coche al tumor que está en el colon y conseguimos que no vaya al pelo, que no vaya al estómago, al final vamos a poder mandar muchos más coches, porque ese paciente no está sufriendo muchas otras cosas. Entonces, como no sufre otras cosas y está mucho mejor, podemos aumentar un poco la dosis de fármaco. Y eso es lo que está intentando, por ejemplo, la nanomedicina, ir directamente al tumor, de forma que solo le afecte a él y se llegue mucho más fármaco. Y a raíz de eso, por ejemplo, cuando nos ponen una bolsa de quimio, ¿cuánto fármaco creéis que llega al tumor de una bolsa? Un 10%. Más o menos. Todo lo demás, ¿dónde se reparte? Donde no debe. La quimioterapia son simplemente fármacos. ¿Veis el ciclo celular ese que veíamos de 4 etapas? Que lo que hacen es pararlo. Hacen un poco la labor que no hacen los agentes, que es parar eso. El problema es que en el ciclo celular, aparte de las células tumorales, están todas experimentan el ciclo celular. Entonces lo que hacen es parar un poco el freno a esas que lo están llevando a cabo mucho más rápido. Eso es la quimioterapia en verdad, la quimioterapia tradicional. Lo que hacen es como poner esos agentes que lo que hacen es parar el ciclo celular e impedir que la célula se divida cuando no se tiene que dividir. El problema es que al final el ciclo celular lo hacen todas. Entonces afecta tanto a las buenas como a las malas. Y lo que se está intentando es que afecte únicamente con esos coches dirigidos que la gente solo vaya donde tiene que ir, que no vaya a más partes del cuerpo. De manera que si, por ejemplo, tú mandas 100 agentes y se tienen que dividir, al final es verdad que van más agentes al tumor, ¿no? Que por eso funciona y está muy bien. Pero si en vez de conseguir que lleguen 20 de 100, conseguimos que lleguen 80 y que el resto no se repartan donde no tienen que ir, va a ser mucho más eficaz porque va a haber 80 agentes donde tienen que estar y además va a haber muchos menos efectos secundarios. Y en eso es un poco lo que se está trabajando ahora, en mejorar mucho la especificidad. Y la radioterapia sí que es mucho más específica porque al final eso es un láser que incide directamente al tumor. Lo que hacen es un poco como quemar la zona, porque se aplica sobre todo, a veces antes, pero muchas veces después de la operación. Porque hay a veces que simplemente por seguridad los médicos lo que hacen es recortar un poco lo que pueden, pero por si se han dejado algún borde, lo que hacen es dar radio para quemar bien las células que a lo mejor cuando recortan, pues eso, por asegurarse un poco, lo que hacen es quemar toda la zona para que de ahí luego ya no crezca nada que lleve una copia que no debe llevar. En los mielomas múltiples se avanza en todo. O sea, quiero decir, cuando se avanza, se avanza en todo. Y sí. El problema ¿en qué creéis que se avanza más, por ejemplo? Los mielomas múltiples al final son como un poco menos frecuentes. Y el problema es que casi siempre se avanza más en lo que es más frecuente.
porque le pasa a más gente y urge más, entre comillas. Pero se avanza en todo. O sea, las bases moleculares al final son las mismas. Entonces, en el momento en que se descubre algo y se puede lanzar un tratamiento, al final es beneficioso siempre para todo. Y sí, o sea, siempre, o sea, la gente que investiga siempre investiga en un tipo de cáncer más o menos especializado. Entonces, al final se avanza en todo. El de mama yo diría que está muy avanzado, pero sobre todo también porque está muy avanzado el diagnóstico. ¿Cada cuánto se hacen mamografías? Todos los años. Entonces, de un año a otro no le da tiempo a eso. A lo mejor crece algo, pero no le da tiempo a volverse malo. Entonces, por eso, por ejemplo, la mortalidad de mama ha bajado mucho. ¿Qué ha bajado mucho también? La mortalidad del cáncer de pulmón. Porque la gente cada vez sabe que fumar es malo. Entonces, al final se ha dejado de fumar y ha bajado mucho la mortalidad del cáncer de pulmón. O, por ejemplo, de colon, también, no sé si me parece que es cada 2 años, yo creo, hacen análisis de heces. La sangre en heces, no, claro, o sea, en realidad, cuando sale la sangre en heces, el 90% de las veces que sale sangre no pasa nada, ¿eh? Sí, pero no es tan maligno. Si no sale sangre, no es tan maligno. Entonces, aunque no te lo cacen en ese momento, bueno, el problema es ya cuando va a más. Y fue malo. Bueno. ¿Sí? Se intenta. Eso es muy raro, más raro. Se usa un... Que tengo entendido que se usa un ion radioactivo de yodo. ¿Sabes de algunos otros casos que se cure en una forma similar? Dime. No, no siempre. Por ejemplo, son más frecuentes el de mama y el de próstata y los digestivos. Hay otras mutaciones que no se heredan tanto. Sí, es una prueba de sangre. Y la hacen, en los hospitales ya afortunadamente hay, es verdad que son poco frecuentes, pero cuando por ejemplo, yo qué sé, tenemos una madre y 2 hermanas que tienen cáncer de mama, ya hay todo eso al final está como un poco centralizado y hay un servicio en el hospital que me parece que se llama oncología familiar o una cosa así, y lo que hacen es llamarte y ofrecerte la prueba de la sangre, que es simplemente verte. ¿Os suena lo de la PCR del COVID? Pues lo que hacen es una PCR para ver si está bien el material genético o tiene alguna alteración. Y si te detectan la alteración... Sí, el BRCA es de mama y de ovario. Y el BRCA, por ejemplo, es de cuando se hereda, de los más frecuentes. Pues muchísimas gracias a Celia por esta exposición que nos has hecho. Gracias y gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir y por participar. Gracias. Ay, Dios, que son muy... Sí, es que, a ver, también es un poco... Sí, yo digo, a ver si me van a salir un poco asustados, que tampoco era... Quería enseñar lo del esto, mira, la inmunoterapia.
a como